¿Se puede saber que Jesucristo es Dios? Sí. Si tuvieras que apostar, lo más probable es que Él era Dios. Y lo malo es que tienes que apostar, Pedro. Quiero que lo pienses, solo existen esas 5 posibilidades. O es Dios, o es un maníaco, o es un mentiroso, o es un mito, o es una manipulación. No existen más posibilidades. ¿Por qué ese descarte te lleva a que sea Dios? Porque solo puede ser una de esas 5. ¿Qué nos invita a pensar que rezar y repetir esos mantras funciona? Las únicas personas que piensan que rezar no funciona son las que no rezan. Otra vez que me viste, yo te dije una cosa que no hiciste. ¿El qué? Ponte delante de un sagrario donde yo sé que está Jesucristo y tú no. Vete a una iglesia, ponte delante de un sagrario y dile, yo no creo que tú estés ahí. No creo que existas. No creo que tú seas Dios. Pero si lo eres, dame fe. Entiendo que esto es muy difícil de entender. De hecho, si quieres, Pedro, es imposible de entender del todo. Pero eso no es sorprendente. Si yo comprendiera del todo a Dios, yo sería Dios. Todos creemos en algo. Algunos creen en la ciencia, otros en la tradición, otros en la experiencia personal. Pero creer no es solo un acto religioso, es también una decisión cotidiana. En quién confías, qué sistema eliges, dónde pones lo que es tuyo. Con tu dinero, por ejemplo, debes elegir cómo gestionarlo. Y por eso quiero hablarte de N26. Es un banco digital desde el que puedes gestionar tu dinero, ahorrar e invertir desde una sola app. Tiene una cuenta de ahorro donde tu dinero crece sin que tengas que hacer nada, Bizum, cuentas conjuntas y todo lo que necesitas en tu día a día. Además, es una gran cuenta para viajar, pagar en cualquier divisa sin comisiones e incluso contratar una eSIM para tener internet en cualquier país. Y lo mejor, si abres tu cuenta con mi código Pedro, te dan 20 euros de bienvenida y otros 30 si haces 10 transacciones durante el primer mes, transacciones de cualquier tipo. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas abrir tu cuenta hoy mismo. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Bueno, bienvenido de nuevo, José Carlos, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme otra vez, Pedro. Gracias, Fran, por estar ahí. Estoy encantado de estar otra vez con vosotros. Eres de los veteranos, ¿eh? Tú experimentaste el antiguo set incluso. Sí, este es magnífico, lo estaba diciendo fuera de cámara. No sé, yo no sé cómo, no estoy muy seguro de cómo se ve después, pero la verdad es que estás como si estuvieras en un pub inglés, ¿sabes? Como si te hubieran trasladado directamente a Londres. Total, nos podemos sentir como caballeros durante un ratito aquí, ¿no? Si te parece, empezamos con un intercambio de regalos. Me has traído tu nuevo libro, que me comentabas que lo sacaste en noviembre, ¿verdad? Sí. Las evidencias de que Jesús es Dios. Correcto. Ahora profundizaremos por ahí. Yo también tengo un regalo para ti, unos auriculares de mi marca. Black Byte es una marca que, bueno, tú que eres hombre de negocios, la iniciamos hace 5 meses allí en las oficinas en Hong Kong y va enfocada a retail sobre todo. Ya estamos en varios cientos de puntos de ventas, así que súper contento. Ay, pues sí. Muchísimas gracias. Te lo ya agradezco, me viene muy bien además. Sí, me alegro mucho. Muy bien. Y a grandes rasgos, bueno, el título ya revela bastante, ¿no? Pero llegas a una nueva conclusión para escribir este libro. ¿Es algo que ya tenías pensado desde hace tiempo anteriormente? O sea, porque tu primer libro se llamaba Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Entonces, te contesto. Claro. El primer libro solo trata de la necesidad que la ciencia lleva a que un Dios creador exista. Vale. Necesariamente Dios existe. Y eso lo demuestra la ciencia. Y eso, si quieres, las evidencias... Más que lo demuestra, la ciencia propone evidencias desde la química, la física, la biología, las matemáticas y la cosmología que llevan necesariamente a que Dios existe. Entonces el último libro termina en ¿y ahora qué? Vale, una vez que hemos demostrado que hay un Dios creador, que es el que ha hecho todo el universo, y a ti, y a mí, ¿y ahora qué? Entonces en el anterior libro, de hecho no es un libro de religión, este tampoco, es un libro puramente de divulgación científica. ¿Qué es lo que pasaba? Que en muchas de las conferencias que daba sobre el libro me preguntaban, vale, ¿y hay evidencias de que Jesús es Dios? Porque mucha de la audiencia era cristiana. Y la respuesta es sí, hay evidencias de que Jesús es Dios. Entonces este es el libro donde trae las evidencias de que no solo existe un Dios creador, que es el anterior, sino que Jesucristo
es exactamente lo que dijo ser. Es decir, él dijo ser, yo soy Dios, y resulta que lo más probable es que lo sea. ¿Y qué necesidad podría tener Dios de personificarse en la tierra? ¿Cuál sería el porqué? Ninguna. Necesidad. ¿Motivo? Ninguna. Amor. Para salvarte. ¿En qué sentido? ¿Y por qué tendría que, o sea, por qué tiene que personificarse y no lo puede hacer como Dios abstracto e invisible? ¿Cómo un Dios abstracto e invisible te podría salvar? Vamos a establecer primero los hechos. La humanidad estaba cargada de pecado. Si quieres, voy a dar un paso atrás. Si yo rompo esa lámpara, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién? Yo, contigo. Yo te rompo esa lámpara. ¿Qué tendría que hacer? ¿Pedir perdón? Exacto. ¿Y qué más? ¿Y sería de buena educación hacer por repararla? Exacto. Necesito hacer dos cosas. Pedir perdón, que tú me lo des, y luego repararlo. Bien. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo que pasa con el pecado? Exactamente igual. Hay una culpa y una pena. Vamos a decir, culpa es, oye, ¿me perdonas? Sí. Pero ahora lo tienes que reparar. Cuando el pecado es tan inmenso, no hay posible reparación. Y en eso estaba la humanidad. Ahora voy a establecerte otro punto. Todo lo que yo haga de malo, todo lo que tú hagas de malo, Pedro, tiene repercusión para ti y para todos los demás. El mal espiritual no solo te crea a ti, si tú haces algo, lo que nosotros hemos pecado, no solo en ti está creando un agujero, una cosa negra y parduzca, sino en toda la humanidad. Porque estamos como conectados, es como células. El ser humano tiene esa capacidad. Por eso, si tú rezas por mí, si tú rezas por mí, tiene un efecto. Si yo rezo por ti, tiene un efecto. Porque tú puedes hacer algo bueno por mí y también malo. Por eso te voy a pedir que reces por mí. Acuérdate, reza por mí. Yo rezo por ti. Pero si haces algo malo, también tiene un efecto. Entonces la humanidad había cometido tantos pecados que no tenía capacidad para redimirlos. Y por eso, si te acuerdas, antiguamente lo que hacíamos era dar sacrificios. O sea, ponían una vaca y mataban a la vaca porque era un sacrificio para redimir, si quieres, para pagar la lámpara que te rota. Cuando no se tienen tantas... Cuando no se puede pagar, digamos, el demonio, el malo, el maligno, el enemigo, gana. Y en esa situación estaba la humanidad antes de venir Jesucristo. Estábamos perdidos. Porque no podíamos pagar todo el pecado que habíamos hecho. Ahora bien, si Dios, todo un Dios, se hace hombre como tú y como yo, forma parte de esas... Lo estoy diciendo de una forma sencilla, si quieres, es un poco más complicado, pero vamos, es una cosa que se llama redención vicaria. Es decir, Él puede pagar por tus deudas. Yo te rompo la lámpara y yo te la tengo que reponer, pero Fran podría pagar por mis deudas. ¿Vale? Otro ser humano podría pagar por mis deudas. Si todo un Dios se hace ser humano y muere y se sacrifica por ti y por mí, todos nuestros pecados están pagados. Desde ese momento, desde ese momento, Pedro, el malo ha ganado, ha perdido. El malo ha perdido. Vale, pero esa deuda se contrae con Dios directamente. Exacto. Y Dios, que se hace uno de nosotros, la paga por ti. Claro, pero Fran ha pagado la lámpara. Jesús ha pagado mis pecados. Pero ¿y por qué no la podría condonar directamente? O sea, esto es como si... Porque las cosas son... ¿Sabes? Una de las cosas que pasa con Dios es que no se puede contradecir. Vamos a ver. Hay normalmente un gran problema en entender la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente. Pedro, ¿Dios es omnipotente? Teóricamente. No estoy diciendo que creas que Dios, sino si existiera un Dios, ¿sería omnipotente? Sí. Sí.
Es decir, que lo puede todo. Sí, Sí. O sea, ¿puede mentir? sí. No. ¿Por qué? Porque es intrínsecamente imposible. Porque no se puede contradecir. ¿Dios puede hacer un triángulo de 4 lados? No. No. Porque es imposible. No es que no pueda, es que no se puede. Decía Santo Tomás, es que no se puede. ¿Dios puede hacer un gajo de la naranja más grande que la naranja? No, es un imposible metafísico. No se puede. Dios no se puede contradecir. Dios no puede ser malo. Dios no puede mentir. Dios te ha hecho libre. ¿Te puede quitar la libertad? No, no te puede quitar la libertad, porque si te quitara la libertad ya no serías un hombre, sino una máquina. Serías como un triángulo de 4 lados. Un hombre sin libertad no es un hombre. Por eso, tú pecas y por eso Dios no puede evitar que tú peques. ¿Por qué no puede evitar que tú peques? Porque te ha dado la libertad y de esa forma, si quieres, estoy hablando laxamente, se la ha jugado contigo. Entonces, ese es el orden natural de las cosas. Si tú haces algo, tienes que pagar por ello. Si yo te rompo la lámpara, tengo que pagar por ello. La humanidad estaba llena de pecado, alguien tiene que redimir. Todo un Dios se hace hombre y a partir de ese momento, y es lo que es importante, a partir de ese momento no importa lo que peques, estás salvado, siempre que pidas perdón. O sea, a partir de la llegada de Jesucristo. Jesucristo. O sea, que hay un antes y un después real. Completamente. Es decir, De hecho, ¿en qué año estamos? 2026. ¿De qué era? ¿Desde cuándo se cuenta? Sí, después de Cristo. Pero, o sea, hoy en día la humanidad no está acumulando pecado como lo hacía antes de Jesús. Claro que sí. Pero desde que Él llega, tenemos eso que se llama la misa. Y la misa, lo que hace el sacerdote cuando consagra es exactamente lo mismo que pasó en la última cena. Él se da. Nosotros creemos, los católicos creemos, parte de los anglicanos y los ortodoxos, que hay lo que se llama una transustanciación, es decir, cuando el sacerdote consagra, Jesucristo mismo aparece en la hostia. Jesucristo mismo aparece en la sangre. Por si acaso, esto, digamos, es querido por los cristianos desde el principio de los tiempos, desde el primer año. ¿Vale? Es decir, cuando Jesucristo dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, no está diciendo, esto es como mi cuerpo o esta es como mi sangre, está diciendo, esto es mi cuerpo. Y ahí aparece Jesucristo. Pero es verdad que a lo largo de los tiempos ha habido personas, que probablemente como tú, que son escépticas. Eso no puede pasar, en fin, como va a ser un trozo de pan. En el libro menciono una de las evidencias de que Jesucristo es exactamente aquello que dijo ser, son lo que se llaman milagros eucarísticos. ¿Sabes lo que es un milagro eucarístico? Probablemente no. Es justo lo que te he dicho, como cuando el sacerdote consagra, ahí aparece, ahí nosotros creemos que hay una transustanciación, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Hay que creerlo. No lo ves con los ojos pero lo ves con los ojos de la fe. Pero ha habido veces que efectivamente se ha convertido. Esto está de coña. Desde el principio, el milagro del anciano, por ejemplo, en el siglo VII, pero tú dirás, bueno, esto es del siglo VII. Ya, pero se ha analizado hoy, en el siglo XX, se ha analizado aquella hostia consagrada que empezó a sangrar. Pero por si acaso no, en el siglo XX y XXI ha habido milagros en Buenos Aires, milagros en Tixla, en México, milagros en Sokolka y en Legnica, en Polonia, que han sido analizados externamente por universidades y laboratorios que no son católicos, cuando la hostia se convierte en tejido cardíaco vivo. Voy a volvértelo a decir. Hay un sacerdote que consagra. En ese momento empieza a sangrar. En ese momento o un momento después empieza a sangrar. El sacerdote lo ve, dice, ¿esto qué es? Lo pone a recaudo, lo guarda, porque eso es lo que dice la Iglesia. Pone a recaudo. O una hostia que se ha caído y se ha estropeado, lo tiene que poner a disolver en agua. Pero no se disuelve, empieza a sangrar. Y lo mandan a laboratorios. Y los laboratorios dicen, no, sí, esto es sangre humana de tipo AB. Y además hay glóbulos blancos. De hecho, en una de las ocasiones, para ser más gracioso, lo mandan a una universidad y la universidad dice, oiga, les voy a tener que denunciar, porque ustedes han sacado esto de alguien que estaba vivo. Porque es tejido cardíaco del corazón,
estresado, como de alguien que está sufriendo un enorme estrés, que produce todavía sangre y glóbulos blancos. Para que lo sepas, los glóbulos blancos mueren fuera del cuerpo 2 horas después. Con lo cual la universidad dice, oiga, esto lo han sacado de algún sitio de una persona que estaba todavía viva. En otra ocasión, el tejido cardíaco está entrelazado con el pan de una forma que no existe hoy técnica para poder hacerlo. No estoy hablando de... Estoy hablando de que lo pueden comprobar. Bueno, lees el libro, lo pueden comprobar, metes en internet, busca. Puedes ir a Tixla, a México, puedes ir a Socolca, puedes ir a Buenos Aires y están presentes. Bueno, sin ir más lejos, aquí, al lado, en el Escorial, existe un milagro eucarístico. Durante la guerra que tuvo Felipe II con los flamencos, los protestantes no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces uno de los soldados protestantes cogió una hostia consagrada y la pisó. Y en ese momento se ve la hostia claveteada con sangre, que empezó a manar sangre. El soldado se convirtió, guardó la hostia, se la mandó al rey Felipe II y está ahora consagrada en el Escorial. Con una cosa interesante, un trozo de pan de hostia normalmente dura 1 año, si no luego se disuelve, se acaba corrompiendo, 2 años, dependiendo del clima. Bueno, pues está allí desde hace 4 siglos. Las evidencias, o sea, en lo que se basa el libro son sobre todo milagros, entiendo, ¿no? No solo. Están los milagros. Vamos a ver, primero, ¿qué puede haber sido Jesucristo? Jesucristo dijo que era Dios, pero ¿qué puede ser? ¿Qué pudo haber sido? La primera cosa, pudo no existir. Hay gente, bueno, se dijo, ya hoy no hay nadie que lo sostenga, pero hay gente que dijo, no, realmente Jesucristo no existió, es una invención de San Pablo. Bueno, pues lo primero que pongo son las fuentes no cristianas del siglo I que demuestran que Jesucristo existió, que son hostiles al cristianismo. O sea, por ejemplo, Celso o el Toledot Jesu dicen, no, este señor era un farsante, pero sí dijo que era Dios, sí le crucificaron, sí fundó una secta que se llaman cristianos, sí dicen que resucitó, pero no es verdad, y sí hizo milagros. Entonces esos hay 24 fuentes no cristianas, Tácito, Suetonio, Toledot Jesu, Flavio Josefo, Trajano, hay Galeno, prácticamente hay más fuentes, hay más evidencias de que Jesucristo existió, de que Julio César existió. Hay más evidencias. Eso no es un mito. Segundo, es una manipulación. Aquello que dijo Jesús no es lo que nos han dicho ahora. Esa es la segunda posibilidad. ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, pues que los evangelios se escribieron en el siglo IV o V. No es verdad. Ahora sabemos que los evangelios se escribieron en el siglo I, prácticamente una decena de años después de la muerte de Jesucristo. Jesucristo muere en el año 35. Para hacerte, voy a intentar hacerlo corto, pero vamos, los Hechos de los Apóstoles se escriben antes del año 60, dicho prácticamente por ellos, porque ellos dicen, Pablo y Lucas están entrando en Siracusa. Sabemos que Pablo muere en el año 58 o 62, con lo cual están escritos antes del año 58. Los Hechos de los Apóstoles son la continuación del Evangelio de San Lucas. Eso quiere decir que el Evangelio de San Lucas se escribió a principios de los años 50. El Evangelio de San Lucas menciona los Evangelios de Mateo y Marcos. Eso quiere decir que los Evangelios de Mateo y Marcos se escribieron en los años 40. Jesucristo muere en el año 33-35. Eso hace que los Evangelios se escribieron 10 años después. Es decir, se escribieron cuando estaban presentes, vivos, aquellas personas que habían visto a Jesucristo. Si yo escribo hoy que nosotros estamos en República Dominicana, tú, Fran, alguien dirá, eso no es verdad. Si yo lo escribo dentro de 200 años, vaya usted a saber. Pero es que se escribió cuando tú y yo estamos en Madrid. Pero bueno, la segunda objeción es, vale, eso se escribió así, pero las copias son mentira. Vaya, qué mala suerte. Tenemos copias del primer Evangelio de Marcos, el papiro 7Q5, que es del año 50. Del papiro Rylands, el papiro Magdalena, los papiros Chester Beatty, que son de las cartas de Pablo, del Evangelio de San Juan, del Evangelio de San Mateo, todas del siglo I. Tercera objeción. Se contradicen. Vaya, tampoco. Pero además es interesante porque hay autores que dicen, vamos a ver, hay variantes textuales que son
cosas que no son exactas en un evangelio y en otro, o en copias de los evangelios, y hay entre 200.000 y 400.000 variantes textuales. Y eso es cierto. Entonces tú podrías decir, ¿lo ves? Si se contradicen. ¿Cuántas palabras tienen los evangelios en griego? 138.000. Si hay 400.000, 300.000, hay 2 variantes textuales por nombre, por palabra. Insisto, eso podría decir, ¿lo ves? Se contradicen. No. Lo primero que hay que decir es que es lógico que haya muchas variantes textuales porque hay hasta 25.000 copias de los evangelios escritas a mano, es decir, antes de la imprenta. Para ponerte un ejemplo, hay solo 2 copias de los Anales de Tácito. Hay 250 de las obras de Platón. Con diferencia, tenemos mucho más material sobre los evangelios que de ninguna obra de la antigüedad, pero con diferencia. Existen más copias de los evangelios en los primeros 2 siglos que de ninguna otra obra en los primeros 2000. Ahora, ¿cómo se explican estas variantes? Si yo escribo Pedro con 2 R's, o con una R, o con, en lugar 2 D's, o con minúscula o con mayúscula, cada una de esas es variantes textuales. El 70% de las variantes textuales son ortográficas. El otro 20 y tantos % son Jesús, Cristo, Cristo, Jesús, Jesús o Cristo. Solo el 0.2, no lo digo yo, hay un señor que se llama Gary Habermas que lo ha estudiado, el 0,2% de las variantes textuales tienen alguna validez. Y ese 0,2% no afecta a ninguna de las doctrinas cristianas. Entonces, segundo caso, no hay una manipulación. Tercero, Jesucristo era un maníaco, era un loco. O cuarto, era un mentiroso. Ninguna de esas se sostiene. Si no es un mentiroso, si no es un maníaco, si no es una manipulación y si no es un mito, ¿qué es lo que nos queda? Que es Dios, que es el Mesías. Te lo acabo de demostrar por reducción al absurdo. Solo existen, quiero que lo pienses, solo existen esas 5 posibilidades. O es Dios, o es un maníaco, o es un mentiroso, o es un mito, o es una manipulación. No existen más posibilidades. ¿Por qué ese descarte te lleva a que sea Dios? Porque solo puede ser una de esas 5. Necesariamente tiene que ser una. Y además, puesto que se contradicen entre sí, no puede ser 2 de ellas. Es decir, si existió, puede ser una de las siguientes 4. Si no es una manipulación, puede ser un maníaco, un loco, o puede ser un mentiroso. Si no es un maníaco, nos queda solo mentiroso. Si no es mentiroso, nos queda solo que es el Mesías. Sí, pero me refiero, yo ni soy un maníaco, ni soy un loco, ni soy un mentiroso, pero tampoco soy Dios. Pero sí existes. Sí. Entonces, pero lo que pasa es que esas 5 posibilidades son las únicas 5 posibilidades que existen. Vamos a ver. ¿Y que fuera una persona normal? Con ¿Esto es café o no es café? Marketing? ¿Esto es café o no es café? Sí. Sí. Solo existen 2 posibilidades, o que sea café o que no lo sea. Sí. Si yo demuestro que no es café, necesariamente es café. ¿Me explico? Sí. Es decir, ¿estoy aquí o no estoy aquí? Sí. Si yo demuestro que no estoy aquí, entonces necesariamente tengo que estar aquí. Dicho de otra forma, cuando pongo todas las posibilidades y descarto todas menos una, la que queda es necesariamente la que existe. Bien, y ahora, ¿por qué no puede ser? Porque ya hemos dicho que no fue un mentiroso. Él dijo, yo soy Dios. Entonces, cuando él dice, yo soy Dios, nos quedan solo 2 alternativas. O lo es o no lo es. Pero es un salto de fe de creer que no sería mentiroso. O vale. Que no sería marketing. Vamos a ver si puede ser un mentiroso. Primero, ningún autor de su generación, ni de después, esa es la opción que prácticamente nadie sostiene. ¿Por qué? Pues porque él murió en la cruz. Vamos a ver, es buen marketing hasta que te crucifican. Entonces podrías decir, oye, perdona, que es mentira, que no me voy a morir. Pero ni él, ni todos los demás. De los 12 que le acompañaron, 11 murieron sacrificados, martirizados. Nadie muere por un buen marketing, Pedro. No te dejas crucificar por un buen marketing. Bueno, y además, hay casos por ahí, ¿no? No, dime uno. La secta que se los llevaban a una isla para hacer un suicidio colectivo, se suicidaban también los fundadores, ¿no? Creo. Y luego resucitaron. No. ¿No se suicidaron ellos? No resucitaron. Lo que quiero decir es que eso es que estuviera loco.
Entonces podía estar loco, de hecho, y eso también lo menciono en el libro, no puede estar loco. Tampoco, no coincide, o sea, de hecho hay estudios psiquiátricos que demuestran que ese señor estaba cualquier cosa menos loco. De hecho se dijo, o sea, hay un señor que se llama Binet Sanglé, un francés, a finales del siglo XIX, que dice, no, Jesucristo es que estaba loco. Pero lo que es gracioso es que dice, estaba loco como un a priori. ¿Qué quiere decir? Dice, como Dios no existe, si alguien dice que es Dios, está loco. No es analizando a Jesucristo, sino simplemente como Dios no puede existir, si Jesucristo dice que es Dios, entonces eso quiere decir que está loco. Lo que es gracioso, eso lo escribe en un libro que se llama, en 4 libros, que se llama La folie de Jésus, la locura de Jesús. Hay 2 cosas graciosas. En el 4.º libro, solo en el 4.º libro, es cuando él reconoce que no se ha leído los evangelios. Es decir, que él ha llegado a esa conclusión simplemente por lo que te digo. Él era ateo y dice, bueno, como el ateísmo es lo correcto, alguien que se dice que existe Dios, pues no puede. Lo que también es gracioso es que el señor Binet Sanglé, que era psiquiatra, terminó, él sí, loco, en el manicomio que él dirigía, murió estando loco en su manicomio. Entonces, lo primero es por reducción al absurdo. Si no es ninguna de las otras 4 cosas, necesariamente tiene que ser el Mesías, lo que él dijo ser. Otra objeción es, no, pero él no dijo que era Dios. Es lo que esperaba que me dijeras, pero no me has dicho. Él no dijo que era Dios. No lo sé. Pero, no, es que no dijo exactamente yo soy Dios. Pero lo dice de otras muchas formas. ¿De qué forma? Por ejemplo, yo y el Padre somos una sola cosa. Él se llama a sí mismo Hijo de Dios. Él se llama 80 y tantas veces Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título que se da al Mesías en el profeta Daniel, en Daniel 7. Entonces, Hijo del Hombre, como nosotros tenemos, el Hijo del Hombre es un hombre. No, Hijo del Hombre es el Mesías. De hecho, Daniel dice, y al final vendrá el Hijo del Hombre cargado de gloria. Cuando a Jesús le están juzgando, el Sanedrín, los judíos, y le acusan de blasfemia, precisamente por llamarse Dios, lo que él dice es, le pregunta Caifás a Jesucristo, bueno, pero tú eres Dios. Y dice, tú lo has dicho. Y verás al Hijo del Hombre venir en gloria y majestad. Caifás se rasga las vestiduras y dice, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Hay que matarle. ¿Qué es lo que entiende Caifás? Como entiende todos los judíos y como entendemos todos, que Jesucristo está diciendo, sí, yo soy el Mesías. Por ejemplo, él dice, en otra ocasión, dice, antes de que Abraham estuviera, yo soy. Él está diciendo de sí mismo, yo soy. Ahora, ¿qué es yo soy? Por cierto, es interesante. Yo soy es como los judíos llamaban a Dios. Cuando Moisés va a buscar las tablas y está en la zarza ardiente, y le pregunta, está con los israelitas, y bueno, y ahora bajo a los israelitas, ¿y quién le digo que tú eres? Es cuando se manifiesta Dios Padre. Dios Padre le dice, les tienes que decir yo soy he estado contigo. Yo soy, en hebreo es Yahweh, Yahvé para nosotros. Yo soy. Y Jesucristo dice cientos de veces de sí mismo, yo soy. Él se está manifestando como Dios desde el principio. De hecho, en el principio del Evangelio de San Juan, dice, al principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Lo dice clarísimamente, el Verbo era Dios, y luego el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Está diciendo Jesucristo era Dios, lo dice el Evangelio de San Juan. Pero lo digo porque hay veces que los testigos de Jehová o incluso los musulmanes a veces dicen, no, pero es que Jesucristo nunca dijo yo soy Dios, y lo dijo de la forma que lo entendían los judíos. Jesucristo dice de sí mismo, yo soy el Señor del sábado. Pero el Señor del sábado es Dios. Y lo dice, yo soy el Señor del sábado. Está diciendo clarísimamente, yo soy Dios. Ahora también es importante, Jesucristo lo hizo con prudencia, es decir, no aparece en gloria y majestad, pone allí, oye, yo soy Dios. ¿Por qué? Porque además eso probablemente no le hubiera permitido terminar su ministerio. Si llega a decir eso de una forma tan obvia y evidente al principio, los romanos lo hubieran matado porque lo que no querían era follones. Y hubieran pensado que era pues, una de las revueltas frecuentes que tenían los israelitas contra los judíos.
Pero entonces Jesús sería al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. ¿Cómo es esto? Existe un Dios y 3 personas. Vale. Bien. No sé si eres cristiano. No. Nosotros los cristianos somos monoteístas. Porque a veces los musulmanes dicen, no, vosotros creéis en 3 dioses. No, existe un solo Dios. Un solo Dios en sustancia. No es contradictorio ni imposible que haya 3 personas. Existe. De hecho, en el libro también hablo un capítulo sobre la Trinidad. Pero entiendo que esto es muy difícil de entender. De hecho, si quieres, Pedro, es imposible de entender del todo. Pero eso no es sorprendente. Si yo comprendiera del todo a Dios, yo sería Dios. El hecho de que exista un Dios que es inmarcesible, que es omnisciente, lo que te tiene que llevar a conclusión es que tú no lo puedes entender. Hay un ejemplo, hay una historia, que no sé si es apócrifa o no, pero vamos, yo creo que no, sobre San Agustín. San Agustín tenía los problemas de hecho, San Agustín escribe un tratado sobre la Trinidad, que es precioso, y llega a la conclusión, si tú crees que has entendido siempre la Trinidad, no lo has entendido. San Agustín es una de las personas más inteligentes que ha existido en toda la historia de la humanidad. Bueno, pues San Agustín, antes de ser cristiano, que además era un golfo, estaba en la playa de Cartago y estaba intentando decir, bueno, pues yo tengo que comprender a Dios. Y se le apareció un niño cavando un agujero y metiendo agua en el agujero. Y San Agustín le dijo, pero niño, ¿qué estás haciendo? Y dijo, no, pues estoy intentando meter el mar dentro de mi agujero. Y San Agustín se rió. Dice, no te das cuenta de que eso no es posible. El mar, tu agujero, no puede entrar todo el mar en tu agujero. Y el niño se volvió, dice la historia, que era un ángel, y dice, eso es lo que estás haciendo tú, o intentándolo, San Agustín. Estás intentando meter Dios en tu cabeza y no lo puedes entender. Decía Graham Greene, que era un escritor inglés, yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender. Yo tampoco. Robert Jastrow, que es un científico, decía lo mismo. Dice, un universo tan sencillo como para ser comprendido es un universo demasiado sencillo como para crear a la mente que lo pueda comprender. Es una paradoja, pero lo cierto es que nosotros necesariamente no podemos comprender todo de Dios. Ahora bien, lo que es cierto es que no es contradictorio. Pueden ser en nivel de persona 3 y a nivel de Dios 1. Te voy a poner un ejemplo que no son buenos los ejemplos porque no son exactos. Pero el agua es agua. Y al mismo tiempo puede ser hielo, vapor de agua y agua líquida. Y es agua. Un dado es dado y tiene, sin embargo, varios lados. Una familia es una familia y, sin embargo, tiene varios miembros. Del mismo modo, Dios es uno y, sin embargo, tiene 3 personas. 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 ¿Entes? ¿Por qué personas? Persona, desde el punto de vista filosófico, es una sustancia individual de naturaleza racional. Eso es lo que se llama persona. Boecio decía, estamos hablando ya de filosofía, Boecio, que fue el primero que lo definió, y luego Hugo de San Víctor y luego Santo Tomás, decía eso, es una sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, que es individual y que tiene naturaleza racional. Vale, pero ¿y por qué hablamos de naturaleza racional? Porque es racional, porque no es un ente no racional. Una persona es una individualidad que tiene racionalidad. Entonces, Dios es uno, solo un Dios y 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Dios, Jesucristo, es completamente Dios y completamente hombre. De todas formas, ¿sabes? Porque no solo la Trinidad, sino la doble naturaleza de Jesucristo es el origen de muchísimas herejías, sobre todo de los primeros tiempos del cristianismo. Pues estaban los arrianos que decían que no era completamente Dios. Estaban los montanistas que decían que no era completamente hombre. No es un tema sencillo. Uh-huh. Antes, cuando hablábamos de acumular pecado, ¿vale? Y de cómo ahora tenemos la posibilidad de pedir
perdón para solventarlo, entiendo, Ujú. por parte de arrepentimiento, rezando, No, pidiéndolo. pidiéndolo. Vamos a ver, tú solo me puedes perdonar si te rompo la lámpara, si me pides perdón. Esto es importante también, Pedro. Pero esto aplica solo desde el marco del cristianismo, o sea, un japonés también puede, o sea, un japonés que no sea cristiano, está condenado a vivir en pecado, o cuál sería la situación de una... No lo sé, cada uno de los japoneses tendría que verlo uno por uno. Lo que sí sabemos es que Jesucristo estableció una forma de pedir perdón a Dios, que además sabes que te ha perdonado. Porque también es importante, si yo te rompo la lámpara y te pido perdón, es importante saber que me has perdonado. Muy importante. Mira, cuando yo vivía en Israel, ellos lo hacen una cosa, fíjate, te das cuenta, es lo mismo. Ellos se llaman el Yom Kippurim, que es el día del atonement, el día de la petición de perdón. Están todo el día pidiendo perdón a Dios. De hecho, gran parte de ellos lo que hacen es, en Tel Aviv, se van al mar, escriben sus pecados, las cosas malas, los tiran al mar, como intentando esperar que Dios los expíe. Ellos lo piden en un solo día. Pero no saben si Dios se lo ha perdonado. Y eso es un gran problema. Lo bueno que tiene el cristianismo, lo bueno que tiene el catolicismo, bueno, entre otras muchas cosas buenas, está bien pensado para el ser humano. Porque si tú vas y te confiesas y da igual lo que hayas hecho, lo que tú recibes es, no, Dios te ha perdonado. Y eso es la pera, Pedro. Y eso es la pera. ¿Tú no eres cristiano? No, ¿No estás bautizado? sí. Entonces sí eres cristiano. Bueno, no soy... Practicante. Practicante. Ya, pero si estás bautizado... Ni me siento identificado, digamos. Vale, pero estás bautizado. Eso Bueno, no. eso sí. Entonces sí eres cristiano. Mm, Enhorabuena. Gracias. ¿Qué diferencia hace esto que me estabas comentando justo ahora? De mi bautismo, por ejemplo. Porque si no vivo identificado con ello, no lo practico, no estoy alineado con las creencias. Hay una diferencia real Sí. en que yo esté bautizado, ¿no? Sí. Eso no significa que vayas... El hecho de que estés bautizado no significa que vayas a estar salvado. Yo te digo, si no estás alineado y no crees que Jesucristo es Dios, pues permíteme que te lo diga con todo el cariño del mundo, tienes un problema. Pero, vamos, pero eso espero que tengas tiempo para solucionarlo. Pero lo cierto es que sí, y esto es algo que fíjate que muchos curas no lo dicen con toda franqueza, pero estar bautizado es tú estás en un libro y eres hijo de Dios. Y por tanto eres heredero de Dios. Y es lo más que se puede ser. De hecho, los cristianos que creemos en el maligno, en el enemigo, por eso nos odia. Porque un ser como el ser humano, que es muy poco, que tiene valor a sus ojos efímero, sin embargo, Dios ha decidido hacerle heredero suyo. Y tú eres hijo de Dios y estás escrito en un libro. Y tu nombre está escrito en un libro, como heredero de Dios. No se puede ser más que eso. Eres hijo adoptivo de Dios. Y alguien como yo, que entiendo que a tu parecer es una persona que no escucha la llamada de Dios. Yo no lo sé, Pedro, yo no te conozco. O sea, sí, pero me refiero, ¿se puede salvar también? Sí. ¿Está condenado a un mal destino aunque viva una vida con moral y tratando de hacer el bien? No lo sé. No lo sé, pero yo no me la jugaría. No lo sé, pero no me la jugaría. Lo que es cierto es que el infierno existe, el cielo existe, y que cuando te mueran, cuando me muera, para no hablar de pero cuando me muera, me van a juzgar. Y iré al cielo o al infierno. Insisto, esto es algo que a nadie le gusta hablar porque es como, da mal rollo y tal, pero es la verdad y no puedo callarlo. ¿Que da mal rollo? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta hablar del infierno. ¿A ti sí? No me importa. Bueno, pues. O sea,
no creo en ello, entonces no me parece incómodo hablarlo. Este concepto del mal, el demonio, el infierno, ¿desde dónde se afronta? O sea, ¿Qué quieres decir? Sí, como es parte de Dios, es creado por Dios, es la contraparte. No es un yin y yang. No es un yin y un yang. No. Es, si, Pero Dios permite que exista el infierno. Sí, del mismo modo que permite que tú le digas a él que no crees en Dios. Tú, ejerciendo tu libertad, acabas de decir que no crees que Jesucristo es Dios. ¿Cuál es la consecuencia natural de eso? O sea, a mí me preguntan, ¿crees en Dios? Y digo que sí. No, estoy diciendo, ¿crees que Jesucristo es Dios? No lo sé. ¿Pero no lo sabes porque no se puede saber o no lo sabes porque no lo sabes? Creo ambas. No. ¿Por qué? ¿Por qué supones? ¿No es un poco arrogante pensar que no se puede saber si Dios existiera y Jesucristo fuera Dios? Depende de él que tú lo puedas saber o no. ¿Cómo? Te he preguntado, ¿tú no crees que Jesucristo sea Dios porque no se puede saber o porque tú no lo sabes? O sea, yo creo que ni lo sé yo ni se puede saber. Creo. ¿Y tú crees que no es un poco arrogante decirle a Dios que Él no puede manifestarse y por tanto no se puede saber? ¿No dependerá de Dios si se puede saber o no? Dicho de otra forma, si Dios existe y Jesucristo es Dios, dependerá de Él que se pueda saber o no de ti, ¿verdad? Sí. Se puede hacer esa interpretación, pero también no es una interpretación, cosas. no es una interpretación. Si Dios existe y Jesucristo es Dios, Él puede decidir manifestarse, ¿correcto? Sí. Luego entonces no es que no se pueda, es que tú no puedes. Sí, pero esto sería aplicable a que cualquier persona ahora mismo en Almería diga, oye, soy Jesucristo o ha nacido Jesucristo. Vale, ¿y ahora cuáles son las pruebas? Yo lo que estoy diciendo es, existen evidencias de que Jesucristo es aquel que dijo ser. Esas evidencias yo simplemente las pongo en un libro, pero las manifiesta Él. Los milagros, el milagro eucarístico que te he dicho, la resurrección, el hecho de que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplan en Jesucristo. Pedro, existen profecías escritas 200, 300, 400, 700 años antes de Jesucristo. Isaías escribió 750 años antes de Jesucristo, algo que se cumplió en Jesucristo. Eso es Jesús manifestándose a ti, sí, soy Dios. Y luego con eso tú puedes hacer lo que quieras. Porque contestando a tu primera pregunta, tú ejerces tu libertad y dices, vale, tú di lo que quieras, yo voy a seguir mi vida. O alternativamente, vale, si eso es Dios, ¿y eso qué significa para mí? Pero que Dios se manifiesta con toda seguridad. Insisto, cuando Isaías dice 750 años, el Mesías vendrá y será crucificado, y la crucifixión no existe en el pueblo judío en aquella época. Un profeta está profetizando que el Mesías vendrá y será crucificado cuando la crucifixión no existe. Y eso pasa 750 años después. Y no ha podido ser manipulado, porque tenemos un texto entero de Isaías del siglo IV antes de Jesucristo donde dice eso. Y Jesucristo no lo pudo manipular porque él no sabía ni pudo provocar que le crucificaran. Cuando Zacarías dice, y será vendido por un amigo suyo por 30 monedas de plata, Jesucristo no podía saber que el Sanedrín le iba a ofrecer a Judas 30 monedas de plata, y fueron 30 monedas de plata. Y cuando Isaías explica cada uno de los pasos de la pasión, insisto, 8 siglos antes del nacimiento de Jesucristo, Jesucristo podía no haberlo cumplido, y sin embargo lo cumplió. Hay un autor... Hay entre 200 y 400 profecías en el Antiguo Testamento que se refieren al Mesías y todas se cumplen en Jesucristo. Hay un autor protestante que calcula cuáles son las posibilidades de una sola persona cumpliendo 8 de esas profecías, no 200, 8. Y las posibilidades son 1 entre 10 elevado a menos 50. Es decir, es imposible estadísticamente que una persona haya cumplido las profecías que se dicen en el Antiguo Testamento. Pero luego nosotros decimos que resucitó. Y lo que es cierto es que la tumba estaba vacía. Y lo que es cierto es que se apareció. Y se apareció a miles. ¿Y eso cómo se explica? Y eso está escrito en el siglo I.
Es decir, entre personas que lo vieron. ¿Y eso cómo se explica? Sí, pero aquí tenemos y que luego está partir- la arqueología. Cada una de las cosas que aparecen en el Nuevo Testamento aparece luego o después. Fíjate, hubo un momento en que se nos dijo que Poncio Pilato no existía. Poncio Pilato es el gobernador de Judea que mata a Jesús, o manda a matar a Jesucristo. Y luego aparece una piedra, la piedra de Poncio Pilato. Luego se nos dijo, no, realmente Caifás no existió. Y se ha descubierto hace unos años el sepulcro de Caifás. Luego se dijo, no, Cafarnaún no existió. Porque es verdad que Cafarnaún desapareció en el siglo IV. Y sin embargo se aparece otra vez en 1985. Y luego se dijo, Betsaida no existió. Y aparece en el año 2000 y pico. Y luego también se dice, no, pero los cristianos no creían que Jesucristo fuera Dios desde el principio. Y aparecen unos... en Megido aparece un... ¿Cómo se llama esto? Lo que tiene teselas. Un mosaico donde dice, del siglo II, donde dice, esto está dedicado a Jesucristo, nuestro Dios. Y luego se dice, bueno, pero la Virgen realmente, eso de la virginidad de la Virgen viene después. Y aparece una oración, el Sumptum Praesidium del siglo II, donde se dice, se llama a la Virgen Virgen y se la llama además Inmaculada. Es decir, cada una de las cosas que ha dicho el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la arqueología lo ha ido comprobando. Entonces tenemos los milagros, tenemos la arqueología, tenemos los milagros eucarísticos, tenemos las profecías, tenemos la ciencia, la arqueología, la historia, nos lo está diciendo. Sí, Dios se manifiesta. Contestando a realmente tu primera pregunta, ¿se puede saber que Jesucristo es Dios? Sí. Pero Si quieres, lo más probable, si tuvieras que apostar, lo más probable es que Él era Dios. Y lo malo es que tienes que apostar, Pedro. Pero es lo más probable, o sea, hay que hacer un salto de fe, entiendo también. Vale, pero te porque puedo... en otros momentos, o sea, tienes razón. Los vikingos tendrían Tienes sus razón, dioses y tienes los razón, egipcios y tienes Buda. razón. Tienes razón. Para creer que Jesucristo es Dios, se necesita, además, es un acto de fe, pero recuerda que la fe no es un salto en el vacío. Decía Santo Tomás que la fe es una moción del entendimiento. Primero pensar, asistida por la voluntad, querer. Y luego, bajo la asistencia de la gracia, que Dios quiera. Y luego decía Santo Tomás que la mayor parte de las personas que no creen, no es por falta de inteligencia ni por falta de gracia de Dios, es por falta de querer. Entonces, para que tú creer que Jesucristo es Dios, necesitas pensar, estudia, lee. Segundo, quiere. O por lo menos no te opongas. Y luego la gracia de Dios. Pero yo te digo, todas las personas que con recta inteligencia y recta voluntad lo busquen, lo encontrarán. Vale, pero claro, pero habría que creer previamente para querer. No, yo recuerdo no aquí, la otra vez que me viste, yo te dije una cosa que no hiciste. ¿El qué? Te dije, ¿tú quieres creer? Tú me acuerdo me dijiste, no, a mí me gustaría creer como tú. No, si yo pudiera elegir, elegiría, que no significa que me gustaría como tal, no. O sea, Bueno, sí que bueno, a ver, si elegirías creo el que que la te vida gustaría. es más fácil creyendo que no creyendo. Vale, entonces sí, te gustaría. Sí, pero también me gustaría creer en los Reyes Magos por esa regla de 3. De acuerdo, pero te gustaría. Vale. Y lo que yo te dije entonces que hiciste es, bueno, si de verdad quieres, ponte delante de un sagrario donde yo sé que está Jesucristo y tú no. Vete a una iglesia, ponte delante de un sagrario y dile, yo no creo que tú estés ahí. No creo que existas. No creo que tú seas Dios. Pero si lo eres, dame fe. Bueno, eso fue mi infancia en un colegio salesiano. Eso es fantástico, pero eso no... Eso fue tu infancia, Pedro. Eso fue tu infancia. Lo cierto es que eso es gracioso porque eso lo dije en tu podcast y luego recibí, porque en el libro aparece un email donde la gente me puede escribir. Intento contestar a todo, la verdad. Yo intento contestar a todo, pero... me escribió un joven y me dice, yo sí quiero creer, yo sí voy a hacer lo que le has dicho, Pedro. Yo me voy a poner delante del Santísimo y lo voy a pedir. Porque lo que falta normalmente para creer es querer. Es no quiero creer. ¿Y por qué no se quiere creer? Por distintas razones. Estoy cómoda en mi esquina oscura,
que no quiero cambiar de vida, porque eso me supondría, no sé qué me supondría. Y me da miedo. Pero lo que es cierto es, con toda seguridad, Pedro, es al final de nuestra vida nos juzgarán. Ya. Eso es lo que a mí me hizo, una de las cosas que a mí me hace estar aquí. O sea, como tú sabes, yo soy un hombre de negocios y yo vivía en Israel y efectivamente un momento de mi vida me dije, oye, recuerda que te vas a morir. Y una de las cosas, y todos nos morimos. Y es verdad que vivimos de espaldas a eso, gracias a Dios, porque quizás no sería soportable una vida pensando todo el rato que te vas a morir. Pero cuando llegue ese momento nos juzgarán. Yo prefiero, ¿sabes?, intentar que haya algo positivo que compense todo lo negativo que he hecho. Vaya. A ver, yo lo que veo es que basarse en profecías y demás puede ser arriesgado en el sentido de que probablemente las creencias en el antiguo Egipto pues también lo verían clarísimo también. Es que obviamente, ¿no? Está todo alineado, y los vikingos y con Buda y en otras partes, en otros momentos de la historia, esas creencias tienen un grado de convicción muy alto que no parte de la nada, entiendo, ¿no? O sea, no, está justificado también, siempre está justificado. No, te voy a decir una diferencia. La única persona fundadora de una religión revelada que dijo yo soy Dios es Jesucristo. No lo dijo Buda, no lo dijo Zoroastro, no lo dijo Anubis, no lo dijo Mahoma, no lo dijo Moisés. La única persona que dice yo soy Dios. Bueno, los faraones en Egipto decían que eran dioses ellos. Sí, y los césares también. Pero bueno, si quieres creer eso es fantástico. Quiero decir que la única persona fundadora de una religión revelada que tenga hoy sustancia, digamos, que exista hoy, ni John Smith con los mormones, ni Hubbard con la cienciología. Ninguno de ellos dijo yo soy Dios. Es verdad que ha habido otras personas que han dicho yo soy Dios, pero no quedan de ellos rastro en la historia. Entonces, eso te interpela a decir si lo es o no lo es, que es lo volvíamos al principio. Cuando Mahoma dice no, yo soy un profeta, él no está diciendo yo soy Dios. Cuando Moisés, entonces... Y luego hay otras cosas que son distintas, muchas cosas que son distintas en la religión cristiana que en las demás. No es un estudio sobre religiones comparadas, pero Jesucristo no te propone, no te promete, Pedro, te voy a dar una iluminación, te voy a hacer mejor persona, que también lo hace. Lo que Él te promete es la vida eterna. Y eso no lo promete ningún otro tampoco. Cuando Jesucristo viene y te dice yo te perdono los pecados, ningún otro perdona los pecados. Pero además te voy a decir otra cosa, ningún otro hace milagros. Buda no hace milagros, Mahoma no hace milagros, Moisés no hace milagros. Cuando Jesucristo hace milagros, los hace en su propio nombre. Estaba aquí leyendo el índice y vi algo que me pareció interesante. Y es en Maníaco, hablas de la psicología del ateísmo. Uh-huh. Vamos a ver. ¿En qué basas esta parte del libro? O sea, un poco por entender. No soy ateo, pero... Vamos a ver. El ser humano es naturalmente teísta. Vale. Eso lo propongo en el anterior libro y doy 3 estudios, uno en Finlandia y 2 en Estados Unidos, que demuestran que un ser humano no sometido a ninguna religión cree que existe un Dios creador. Simplemente por la observación de la naturaleza, de la belleza, de la bondad, vale. Del orden. Si existe un orden, ¿quién lo ha ordenado? Si existe, ¿quién lo ha creado? Y llega a la conclusión de que, y si te das cuenta, todas las civilizaciones han sido teístas. Sí. Sin embargo, ¿por qué existen ateos? Entonces, ese es el ¿por qué existe? El ateísmo es, de acuerdo con la CIA, por ejemplo, es solo un 3% de la humanidad que se considera atea. En algunos países, como en España, es el 6%, una cosa así, pero en el conjunto es el 3%. Pero existe el ateísmo. Yo creo, lo que yo sostengo, no lo sostengo yo, de hecho ese capítulo está cogido de un psiquiatra que se llama Paul Bitz, es que tú, en ejercicio de tu libertad, puedes negar la existencia de Dios. Es decir, tú, en el ejercicio de tu libertad, puedes negar que estemos en Madrid. Y puedes negarlo y además convencerte. Y eso es el ateísmo. Pero ¿qué es lo que lleva a personas inteligentes a ser ateas? Un dato que menciono en el primer libro es que el 95% de los premios Nobel de ciencias
de los últimos 100 años son teístas o religiosos. Menos del 5% son ateos. ¿Vale? Pero ¿cómo es posible que un 5% de premios Nobel sea ateo? ¿Por qué? Pues en muchas ocasiones es por soberbia. Yo no quiero que exista un Dios porque yo no quiero estar sometido a nada. Otras alternativas es por no quiero cambiar de vida. El hecho de que Dios exista me va a compeler a mí a cambiar algunas cosas que no quiero. Otra tercera es estoy enfadado con Dios. El 19% de los ateos está enfadado con Dios. Lo que si lo piensas es una contradicción, porque si Dios no existe, ¿cómo puedes estar enfadado con Él? Yo no estoy enfadado con Mickey Mouse. ¿Te das cuenta? Pero lo que hace Paul Bitts es, dice, no, y él era ateo y se convirtió. Dice, yo he descubierto una cosa que se llama la teoría del padre defectivo. Lo que dice es, muchos ateos, y lo demuestra, lo que tienen es un padre que ha sido defectuoso, o bien verdaderamente defectuoso, o bien a su conocimiento. Y pone ejemplos. Marx odiaba a su padre porque se había convertido del judaísmo al protestantismo. Feuerbach odiaba a su padre porque se había ido con una señora y se había establecido en un pueblo al lado. Sartre, que era bajito y feo, odiaba a su padre porque era bajito y feo y habla muy mal de su padre. Camus odiaba a su padre porque se murió cuando él tenía 4 años. Voltaire odiaba a su padre porque no era noble, etcétera, etcétera, etcétera. Bertrand Russell y así. Y si te das cuenta hay muchísimos. Entonces lo que hacen muchos de los ateos es yo odio a mi padre y odio al padre mayor, que es como una traslación de mi padre. Y eso es lo que demuestra Paul Bitts. Entonces, normalmente el ateísmo es, y esto lo digo con todo el respeto para todo el mundo, pero vamos, es una especie de castración de los sentimientos naturales de cualquier persona. Tendría que decir, oye, yo quiero a mi padre, veo el orden y existe, oye, pues yo no quiero a mi padre, voy a negar el orden. De hecho, hay un autor que se llama Thomas Nagel, que es ateo, que él dice literalmente, a mí me sorprende que todas las personas alrededor mía sean creyentes en Dios. Y sigue, porque yo no quiero que Dios exista. Yo no quiero un universo que necesite de Dios. Y cierro las comillas. Ahora podemos interpretar todos esa frase, pero lo que a mí me parece es, yo quiero yo ser Dios, yo no quiero depender de nadie. Ese es el capítulo de la... Súper. Y a nivel de evidencias y milagros, si hablamos en un orden cronológico, ¿dónde paran? ¿Cuáles son los últimos documentados? Lo que te he dicho de los milagros eucarísticos. El milagro eucarístico de Sokolka, creo que es, o de Legnica, es del año 2016, 2020. Estoy hablando de, vuelvo a decirlo, lo digo porque yo sé que digo esto y estás pensando, no, pero esto es como el que dice que ha aparecido un ovni. No, se puede ir a ver. O sea, están los datos científicos de las universidades y los laboratorios no católicos que demuestran que una hostia consagrada se convierte en tejido cardíaco vivo, sangrante. Siempre es la sangre de ave. Además no se puede ni discernir el ADN porque se ha intentado, pero no parece permitirse. Entonces, hablo también de la Sábana Santa. La gente dirá, bueno, la Sábana Santa. No, mire, la Sábana Santa está en Turín, la pueden ir a ver. Es una tela con una imagen creada que no sabemos cómo y que coincide con aquello que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, es decir, con la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces parece que es una imagen que se creó en el momento de la resurrección de Jesucristo, cuando Jesucristo estaba... la Sábana Santa le cubre, si este es Jesucristo, lo cubre así, y hubo un momento en que el cuerpo de Jesucristo desaparece, emite una radiación, y esa radiación es la que crea la imagen en la Sábana Santa. Esto son datos del año 2025. O sea, la última exploración que se ha hecho es en el 2025. Hay un autor del año 2023 que dice cuáles son las posibilidades de que la persona de la Sábana Santa, y lo calcula, las personas, está en el libro, la persona de la Sábana Santa no sea Jesucristo, y es más fácil que tú ganes a la ruleta 52 veces seguidas al mismo número, que salga 52 veces seguidas el mismo número, eso es más fácil que pase que aquella persona que estaba dentro de la Sábana Santa no fuera Jesucristo. Entonces,
cuando todas las posibilidades, cuando toda la estadística está a favor de ello, al final lo que te digo, de hecho el libro empieza así, digo, lo único razonable es creer que Dios existe, pero lo más razonable es creer que Jesucristo es Dios. Si tuvieras, vuelvo a lo mismo, si tuvieras que apostar, sería muy poco prudente apostar en contra de Jesucristo. Y si Dios, o bueno, en este caso Jesucristo, si es la misma cosa, quisiera mostrarle el camino adecuado a la humanidad, ¿por qué no se mostraría ante el mundo para señalar el camino simplemente? Si hiciera eso, ¿qué pasaría? ¿Daría claridad? Tú no tendrías tu libertad. ¿Por qué? Porque si apareciera en el yo soy Dios, tú tendrías que seguirlo. No ejercerías tu libertad. ¿Por qué? Si se manifestara de alguna forma donde tu entendimiento no pudiera decir o tu voluntad no pudiera negarlo, entonces no podrías ejercer tu libertad para negar que Jesucristo es Dios. Te lo voy a explicar. Si Jesucristo dice Pascal que hay siempre suficiente luz para los que quieren ver, vean, y suficiente oscuridad para los que no quieren ver, no vean. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nunca va a violentar tu voluntad, Pedro. Si tú no quieres creer, no vas a creer. Jamás. No importa lo que... Si Él apareciera en el cielo sobre unas nubes y dijera, Pedro, soy... Tú no podrías ejercer tu libertad porque no podrías negarlo. ¿Puedes negar que estamos en Madrid? No, no puedes negarlo. No puedes negarlo. Si te das cuenta, es un conocimiento donde tu voluntad no tiene ninguna acción. No, de hecho, no tiene ningún mérito que tú sepas que estamos en Madrid porque es lo que llama Santo Tomás un conocimiento de vicio. Es decir, es sin introducción de la voluntad. Si Dios hiciera eso, tú no podrías negarlo. Pero Dios no quiere eso. ¿Por qué no? No sé si eres padre, pero los que somos padres, lo que queremos es que nuestro hijo nos quiera. En mi casa, cuando vienen del colegio, me tienen que dar un beso. Entonces, yo estoy en la biblioteca, suben, me vienen y me dan un beso. Y está fenomenal. Pero ¿sabes lo que está más fenomenal? Cuando vienen y me dan un beso sin que yo lo pida. Cuando vienen y me dicen, papá, gracias, sin que yo lo quiera, sin que yo lo haya establecido. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que lo quieras gratis. Y Dios no quiere que no lo quieras. O sea, pero te deja. Te voy a poner otro ejemplo que es brillante. No sé si conoces la parábola del hijo pródigo. Te lo cuento. La parábola del hijo pródigo es, Jesucristo está contando esto y dice, había un hombre que tenía 2 hijos. Y uno de los hijos le dijo, padre, dame la herencia porque me quiero ir. Te lo estoy resumiendo. Y me lo voy a gastar con malas mujeres. Y el padre le da la herencia y el hijo se va. El hijo se gasta la herencia en un país extranjero y acaba trabajando como porquerizo comiendo las bellotas de los puercos. Y él mismo se dice, ¿por qué estoy aquí con lo bien que estaría en casa de mi padre? Comiendo otras cosas en lugar de bellotas. Y vuelve a la casa de su padre. Y cuando está volviendo, le dice, yo le voy a decir a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, te pido que... Pero antes de que termine la frase, el padre llega, le acoge y le hace, hijo mío, has vuelto, vamos a matar al ternero cebado para celebrar una fiesta porque tú has vuelto. Yo tenía un hijo perdido y ha vuelto. 2 cosas. Y el otro hermano que se había quedado con el padre, envidioso, no quiere entrar en la fiesta. 3 cosas nos enseña. Primera, si tú tuvieras un hijo y te dijera, hey Pedro, dame todo que me quiero ir a gastármelo con malas mujeres, ¿le darías el dinero? No. Ni yo tampoco. Y además harías bien. Pero eso no es Dios. Dios sí te lo da. Contestando a tu pregunta, ¿por qué Dios te deja? Oye, ¿te quieres ir? Yo no quiero que te vayas, pero te dejo. Entonces Dios te va a dejar con tu libertad. Y fíjate que
Un padre jamás haría eso. Oye, papá, dame el dinero que me voy a ir a gastármelo en el casino. Ay, chaval, ven para acá. Sin embargo, Dios hace otra cosa. Segunda cosa, el hijo pródigo es el que se ha ido, vuelve y no vuelve por amor al padre. Vuelve porque está mal. No dice, oye, yo echo de menos a mi padre, le quiero mucho. No, dice, estoy comiendo aquí bellotas, qué mal estoy, voy a tener que volver. Segundo aprendizaje, vuelve, por lo que sea vuelve. El padre siempre te perdona, independientemente de que vuelvas porque lo quieres mucho o simplemente porque lo estés pasando mal. Tercera cosa, el hijo mayor, que supone que es el mayor, que se queda con el padre, tiene envidia y no entra al banquete. Fíjate, el que ha estado con el padre siempre, lo que es una advertencia para los cristianos que se han quedado, ¿sabes? No los que se han alejado. Hasta el último momento, puedes despreciar al padre. Puedes tener una vida de santo y en el último momento, entonces, hasta el último momento hay que estar alerta. Entonces, esto era para contestarte por qué por qué Jesucristo no se manifiesta y lo hace más fácil. Porque la pregunta es, oye, ¿por qué lo tengo que tener tan difícil? ¿Por qué me tengo que creer todo esto? Porque Dios quiere que lo quieras, pero sin forzarte a quererle. O sea que en la escala de prioridades de Dios o de Jesús, la libertad es de lo primero. Absolutamente. Porque prefiere darte libertad, o sea, incluso arriesgándote a que vivas Absolutamente. en el infierno. Absolutamente. Pero ¿Por porque qué? te ha hecho hombre. Porque un hombre es, si no tuvieras libertad, Pedro, tú no serías un hombre, serías una máquina. La libertad es lo que nos hace ser lo que somos, seres humanos. Sí, Dios nos da la libertad y se la juega con nosotros. Pero la libertad verdadera es hacer lo que quiere Dios. Porque cualquier libertad que, y ahora ya entro en otras cosas, pero cualquier libertad que no cumpla eso, empieza a dejar de ser libertad. Pero sí, la respuesta es sí, Dios nos ha hecho libres y sigue con sus consecuencias. Recuerda que te dije que Dios no puede mentir. Dios no puede contradecirse. Dios no puede contradecirse. Dios te ha dado la libertad y te la ha dado. Y te ha querido. Otra de las cosas que tienes que saber es que desde hace 13.700 millones de años, desde el universo cuando se creó, Dios pensó en ti. Esa es otra de las cosas que sabemos los cristianos que otros lamentablemente no saben. Y es, Dios te eligió a ti. No eligió a uno cualquiera. A ti, a cada uno de nosotros nos eligió. Y nos eligió para estar en este momento, en este instante, en este sitio, con un objetivo. ¿A lo largo de tu vida has experimentado evidencias de la existencia de Dios que hayan despertado tu fe o intensificado? Vamos a ver, a lo largo de mi vida ha habido... Yo siempre he sido católico. La gente dice, bueno, ¿cuándo te convertiste? Es verdad que hubo un proceso de conversión, pero siempre he sido católico. Supongo, bueno, iba a misa, pero... pero en Israel, digamos, tuve y creo que lo he contado antes, la conciencia de que no se puede ser católico solo los domingos. Eso no es lo que Dios quiere. No te hizo, ¿sabes? No te hizo para ser católico. Y eso no funciona. No funciona y además no te salva. Entonces, poco a poco, pero también por las tragedias. Es curioso porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué el mal? Dios permite el mal. En muchas ocasiones, y en mi caso, fueron cosas malas que me pasaron, son los que me han hecho llegar a ser feliz. Pero ¿y cómo sabes, por ejemplo, que no funciona hacerlo solo los domingos? Porque no era feliz. ¿Pero crees que le puede funcionar a otra persona? Yo creo que no. Yo creo que si es católico a tiempo completo. Decía San José María que hay que tener unidad de vida. Tú no puedes ser, además tiene toda la lógica del mundo, Pedro, tú no puedes ser el lunes y el martes un tipo de una forma, el martes, el miércoles, el jueves. Entonces al final hay que tener unidad de vida. Eso no quiere decir que vayas... Yo no soy ni gazmoño, ni mojigato, ni... A ver, no tiene que decir que tengamos que ser curas todos, sino que en cada uno de los momentos en los que vives tengas presente a Dios. Cuando el otro día en una conversación alguien me preguntaba, digo, oye,
yo tengo preocupación de por qué mis hijos pueden perder la fe. Hay dos respuestas sobre eso. La primera es, cada uno es la gran, y es difícil decírselo a un padre. Y yo tengo 7 hijos y no todos probablemente están donde yo querría que estuvieran. Pero lo cierto es que la responsabilidad es individual. La salvación es personal. A veces la gente me dice, no, yo no rezo mucho, pero mi mujer sí. Yo, bueno, pues ella irá al cielo y tú no, tío. A ver, no, pero mis hijos, bueno, pues fantástico, tus hijos irán y tú no. La salvación es personal y la responsabilidad es personal. Entonces, lo que hagan tus hijos o lo que hagan sus hijos será lo que ellos quieran hacer, porque una vez más la libertad se le ha dado individualmente. Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían las evidencias o los motivos para pensar que rezar funciona? Porque esta es una de las cosas que yo he visto siempre. Digo, es como repetir las mismas oraciones, la mayoría de personas en piloto automático, sin ni siquiera procesar lo que se está articulando verbalmente, sino es algo de memoria que, como quien escribe, no llegaré tarde en la pizarra 100 veces, ¿no? Entonces digo, ¿qué nos invita a pensar que rezar y repetir esos mantras funciona? Las únicas personas que piensan que rezar no funciona son las que no rezan. Los que rezamos sabemos que funciona. ¿A qué nivel? ¿Como una cuestión de configuración mental? No. Vamos a ver, Él nos dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque quien pide se recibe, porque... Hemos dicho que Dios no puede mentir. Jesús no puede mentir. Luego, pedid y se os dará. Rezad. Hay dos tipos de... Rezar hay muchas cosas, pero rezar es hablar con Dios. Entonces, es verdad que la mayor parte de las personas entienden que la rezar es una oración de petición. Yo tengo que pedir cosas. Y eso está bien. Y yo reconozco, yo digo a mis hijos, rezar porque el examen os salga bien, rezar porque vuestra novia os quiera, rezar. Porque pedir y se os dará es una promesa. Es verdad que no dijo pedir A y se os dará A. Dijo pedir y se os dará. Pero también dijo, si no pedís, se os dará. O sea, no pienses que se te va a dar si no pides. Si no pides, sabemos que las oraciones repetitivas, o sea, no repetitivas sino con consistencia, se te da. Y te voy a poner otro ejemplo, una vez más, porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando un hijo mío me pide una cosa y me lo pide repetitivamente, y además funciona, y además te das cuenta a ti, si alguien te pide una cosa una vez y no quiere, si 2 veces, 3 veces, y dice incluso la Escritura, aunque solo sea para que me deje en paz, se lo voy a dar. Bien, pues si un hijo mío me pide una cosa, solo hay 3 posibles respuestas, Pedro. Sí, y ahora. Papá, dame un helado. Sí, y ahora. Segunda. Sí, pero más tarde, después de comer. Tercera. No, pero tengo algo mejor para ti. Esas son las 3 respuestas que da Dios a tus oraciones. Ahora, no reces y no se te dará. Pero ahí también se descarga un poco la responsabilidad individual, ¿no? De reza porque se te dé bien el examen. Bueno, más bien, o estudia, ¿no? Ah, no, por supuesto. Sí, pero hay muchas veces que estudias y no se te da bien el examen. Tú haces todo lo que tienes que hacer. Por supuesto, la responsabilidad individual y la disciplina. No es solo yo sé que es mi responsabilidad, sino la disciplina de yo voy a estudiar. Y hay cosas, además, que ya no dependen de ti. ¿Sabes? Tienes una enfermedad. Si tienes una enfermedad, mi sugerencia es reza. Porque los milagros ocurren. O sea, otra de las cosas que pasa maravillosamente es que, ¿lo ves? Dios hace las cosas de tal forma que quien no quiera no los vea. Pero los milagros, antes de ayer ha habido otro milagro en Lourdes que se ha certificado. Gente que se está muriendo, llega a Lourdes y se cura. El 11 de febrero fue la Virgen de Lourdes. Yo la tengo especial. En mi casa tengo una capilla dedicada a la Virgen de Lourdes. Y funciona. O sea, la gente piensa que no, esto... No.
Hay milagros y funcionan. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que se considere milagro algo? Cuando un milagro es una intervención prodigiosa y significativa de Dios sobre las causas de la naturaleza. Vamos a establecer esa como definición. Es una intervención prodigiosa y significativa de Dios sobre las causas de la naturaleza. Entonces, ¿qué se tiene que dar? Que haya habido algo que no podría darse en la naturaleza y que se atribuya a Dios. Por ejemplo, una curación de un cáncer terminal. Alguien que se le cortó la pierna, el cojo de Calanda, está en Zaragoza. Se cortó la pierna, un tipo que tenía cojo, era cojo, sin pierna. La pierna estaba enterrada en otro sitio y un día amaneció con la pierna. Certificado por notarios. Eso es una intervención prodigiosa y significativa de Dios sobre las causas de la naturaleza. Y ahora la única razón por la que la gente puede no creer en los milagros es porque realmente no cree que Dios existe. Si te das cuenta de esa definición, se desprende que la única razón por la que un milagro, yo no creo en los milagros, es porque yo creo que Dios no existe. Porque si Dios existe, ¿cuál es el problema que Él intervenga sobre su propia naturaleza? La naturaleza que Él ha creado. ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Solo si crees que Dios no debe intervenir. ¿Y por qué no debe intervenir? ¿Por qué le dices a Dios lo que debe o no debe hacer? Una vez más, cuando me decías, yo no sé si se puede saber si Jesucristo es Dios. ¿Y tú quién eres para decirle si Jesucristo se quiere manifestar? Si Dios se quiere manifestar en los milagros, ¿tú quién eres para decirle a Dios lo que puede o no puede hacer? Eso es muy transversal, ese pensamiento. O sea, no sé qué quieres decir con transversal. Se puede aplicar a muchas cosas. Por ejemplo. Sí, lo que comentaba antes. Si alguien en Almería ahora dice, oye, pues yo soy Jesucristo, que he sido enviado por Dios, ¿quiénes seríamos nosotros para cuestionar que realmente pueda ser porque Dios? Lo que estoy diciendo es, ¿quién eres tú para decirle a Dios, en el caso de que existiera, si puede o no intervenir en el mundo? No estoy hablando del Señor de Almería, estoy hablando de si Dios existe, con el concepto de Dios que tenemos, que es un ser omnisciente, inteligente, etc. ¿Quién eres tú? Solo, es decir, no, yo es que creo en un Dios que no interviene en la naturaleza. Bueno, pero ¿quién soy yo? ¿Una persona libre? Ya, pues eso. Pues, ¿quién eres tú para decirle? Pero Dios intervendrá o no intervendrá independientemente de tu libertad. Y lo que hemos visto, los hechos, ¿sabes? Contra los hechos no van los argumentos, Pedro. Los hechos son que sí interviene. Porque los milagros existen. Entonces, sí interviene. Y ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿y esto no rompe el orden de la naturaleza? No, no rompe el orden de la naturaleza. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estabas en el colegio de los salesianos, tú tenías en la primera hora de mañana matemáticas, segunda lengua, tercera inglés, cuarto no sé qué. Y en la primera hora del martes lo mismo. ¿Vale? Y el director del colegio llegaba a decir, vamos a ver, este martes todos los alumnos al polideportivo. Eso no cambia tu horario. El director del colegio, ejerciendo su libertad y su poder, no te cambia el horario el martes en el polideportivo. Bueno, pues el martes en el polideportivo es un milagro. Es decir, no cambia el orden natural de la naturaleza el hecho de que haya una excepción creada por aquel que la puede crear. ¿Me he explicado? Pues José Carlos, ha sido un placer hablar contigo nuevamente. Dejaremos el link al libro. Ahora te pediremos los links correctos para dejarlo en la descripción del vídeo, que seguro que mucha gente quiere profundizar. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Pedro. Muchísimas gracias, Fran, una vez más. Un placer, verdaderamente un placer. Igualmente. Gracias. Que Dios te bendiga. Supongo que a ti también.